El objetivo de esta presentación es mostrar formalmente cómo plantear y cómo estimar un modelo ARCH, además de mostrar la aplicación de tipo empírica. Entonces, para analizar la heterocedasticidad condicional autorregresiva, se requiere de un modelo estadístico que permita incorporar los efectos ARCH, es decir, la volatilidad en la varianza. Y es por esto que se define la varianza condicional como una función donde sigma t cuadrado, que es la varianza condicional, porque esta va a depender entonces o va a permitir que haya un cambio en el tiempo, va a ser el valor esperado del error t al cuadrado dado un set de información al instante t, donde este set de información al instante t tiene información rezagada de la variable dependiente, it-1, it-2, etcétera, pero además también puede tener información rezagada de variables exógenas como xt1, xt2, etcétera. Y los modelos ARCH generalmente consisten de dos ecuaciones. Una ecuación que permite modelar la media condicional, que se parece bastante a la ecuación 3 que nosotros vimos anteriormente, en esta, donde se describe entonces un modelo para, en este caso, estimar la media condicional. Pero también entonces tiene que haber una ecuación que permita la estimación de la varianza condicional. Y de hecho, Engel en el año 82, en su artículo seminal, indica que en este caso la media condicional o el método, el modelo estadístico para modelar esta varianza al cuadrado es un modelo que se denomina ARCH-P y que está dado por esta expresión que es la expresión 5, donde esta varianza condicional al cuadrado depende de una constante, var pi, y depende, si ustedes se fijan, del rezago 1, rezago 2, hasta el rezago p de los errores al cuadrado. Bueno, aquí cosa importante, como la varianza es obviamente positiva, para asegurar entonces que el modelo genere estimaciones consistentes de esta varianza positiva, se requiere que var pi sea positivo y que cada uno de estos alfas sea mayor o igual que 0, de modo entonces que esta varianza siempre nos arroje, o al estimar este modelo, siempre esto nos arroje un valor positivo. ¿Cómo podríamos interpretar esta ecuación 5 desde el punto de vista económico? Es sencilla si le damos la interpretación de shock. Por ejemplo, si se verifica un shock grande o importante en el periodo T-1, o sea aquí, luego entonces la varianza al siguiente shock, que va a estar dado por el periodo T, o sea el periodo siguiente, también va a ser grande. Y aquí entonces donde este modelo 5 planteado es el que permite generar esta volatilidad en clúster que nosotros observamos en los datos. Un método común para describir el modelo completo, es decir, el que tiene la ecuación que describe la media condicional y la varianza condicional, está definida entonces por estas dos ecuaciones, donde si ustedes se fijan aquí decimos que el error es la desviación estándar sigma t por una variable zt, donde esta variable zt es un error tal que tiene bueno, independiente, idénticamente distribuido, y tiene una media 0 y una varianza 1. ¿Cómo podemos dar una interpretación de este set de ecuaciones? Primero es que en cada punto en el tiempo va a existir un shock nuevo e independiente al sistema, que le llamamos ZT. Este shock, cuando ocurre, va a estar escalado por esta desviación estándar, y por lo tanto, al ser escalado, se genera entonces esta innovación tipo ARCH. Y esta innovación sabemos que tiene una varianza condicional que va a estar dada entonces por sigma t, que es la esperanza tal como quedó definida. Y este shock adicional entonces que va a generarse producto de este error ZT va a afectar también en este caso la media incondicional que es IT, o el retorno del proceso IT. Bueno, también existe otra forma en la cual normalmente en los textos y en la literatura se escribe esta segunda ecuación, que es la ecuación que describe la media o la varianza condicional, y es a través de descomponer el error al cuadrado, epsilon t cuadrado, en su esperanza condicional, que ya sabemos que está dado por entonces la varianza condicional, y la sorpresa en la innovación al cuadrado. Esta sorpresa le denotamos con esta letra BT, y entonces este BT tiene la característica que la esperanza de BT, dado el set de información en el instante t-1, tiene que ser 0. Entonces, este BT uno puede indicar que es un proceso que no está correlacionado, pero que no necesariamente es homocedástico.
Entonces, podemos a partir de esta definición señalar que epsilon al cuadrado va a ser igual a la varianza al cuadrado, pero más esta sorpresa en la innovación al cuadrado. Si esta definición que está aquí yo la despejo, yo puedo escribir entonces que la varianza condicional al cuadrado va a ser igual al error al cuadrado menos esta sorpresa BT. Si yo reemplazo entonces esta ecuación en la ecuación que me describe el proceso Arch, que está dado por aquí en la ecuación 5, o sea, si yo ahora tomo esto y reemplazo y digo que esto es ET cuadrado más BT, entonces voy a obtener lo siguiente. Voy a tener como resultado la ecuación 6, donde se muestra básicamente que el error al cuadrado, el error que viene de la ecuación que describe la media condicional, entonces sigue un proceso, ustedes se fijan, autorregresivo de orden P, donde var pi es la constante y estos son los coeficientes asociados al rezago 1, rezago 2, hasta el rezago P. Si nosotros tomamos la esperanza de la última ecuación, que de hecho aquí ya la tengo descompuesta en todos, en cada uno de los componentes, y recordamos entonces que la esperanza de ET cuadrado es básicamente sigma cuadrado. Esto entonces sigma cuadrado y sigma cuadrado. Yo entonces puedo despejar de esta ecuación estos sigma cuadrado pasándose a la izquierda y despejando. Me queda entonces que esta varianza incondicional ahora es igual entonces a esta constante var pi dividido por 1 menos la sumatoria de esto alfa. O sea que esto es var pi dividido por 1 menos la sumatoria de estos alfa i. Y obviamente para que esto sea consistente con una varianza incondicional positiva, se requiere que esta sumatoria de los alfa i sea entonces menor que 1. Entonces aquí hay que hacer una distinción importante porque mientras el modelo Arch exhibe heterocedasticidad condicional, y de hecho eso es lo que estamos modelando, el proceso Arch en sí tiene una varianza que es la varianza incondicional y que si ustedes se fijan esta varianza incondicional es constante. O en este caso homoceástica porque cierto va a ser la misma para todo t. Bien, consideremos entonces el modelo más simple de todo, que es un modelo Arch 1. ¿Qué quiere decir que este modelo sea Arch 1? Que básicamente existe un rezago, en este caso, del error. Si fuese un modelo Arch 2, entonces se escribiría de la misma forma, y t es el vector xt por teta más epsilon sub t, y aquí tendríamos sigma t cuadrado, e igual, por ejemplo, a var pi más alfa 1 por ET menos 1 cuadrado más alfa 2 por ET menos 2 al cuadrado. Esto sería un modelo Arch 2 y así sucesivamente. Para poder estimar este modelo tenemos que aplicar el método de máxima verosimilitud, y este método, como sabemos, requiere conocer la distribución, en este caso, de la variable que estamos modelando, que es el error, donde este error, al estar en este caso escalado por sigma t, tenemos que asumir entonces que esta variable zt se va a distribuir normal con media 0 y varianza 1. O alternativamente podemos señalar que el error, dado el set de información en t-1, entonces también va a tener la distribución que es normal con media 0 y varianza sigma t cuadrado. Si ya conocemos entonces la distribución, podemos plantear, por ejemplo, el logaritmo de la función de verosimilitud. Aquí estoy planteando uno de los componentes que le llamamos en algún momento la contribución al logaritmo. Y esta contribución, en el instante t, entonces, donde va a tener que estimarse el parámetro teta, el parámetro var pi y alfa, dado que es un modelo Arch 1, dado todo entonces el presente y pasado de las variables y variable x, va a estar dado de esta forma. Va a ser 1 dividido por la raíz 2pi sigma t cuadrado por la exponencial entonces de menos un medio por el error al cuadrado dividido por sigma t cuadrado. Este modelo lo podemos de hecho escribir en función de las variables observadas, recordando entonces que la ecuación me indicaba que la varianza condicional estaba dada por var pi más alfa por epsilon sub t menos 1 al cuadrado. Pero si también recordamos la ecuación de la media condicional, yo sé que it es igual a xt traspuesto por teta más epsilon sub t. Por lo tanto, yo puedo despejar epsilon sub t y señalar que esto es igual a it menos xt traspuesto. Entonces, si me fijo en la contribución de la función de verosimilitud, aquí tengo 2pi sigma t cuadrado. Pero sigma t cuadrado, ¿qué es lo que es? Es var pi más alfa por epsilon sub t menos 1. Aquí entonces, si se fija en el denominador, sigma t lo reemplacé por todo este paréntesis, donde primero está var pi
y luego más alfa por epsilon sub t menos 1 al cuadrado. De esta ecuación que describe la media condicional, yo puedo escribir entonces que epsilon, por ejemplo, sub t menos 1 es igual a it menos 1, aquí me equivoqué, menos xt traspuesto por teta. Como estoy elevando al cuadrado, entonces es esto al cuadrado. Y eso entonces es lo que está escrito aquí. Y de la misma forma lo puedo reemplazar en el denominador de la exponencial y también puedo reemplazar et por lo que está en el numerador. Ahora, obviamente esta es una de las contribuciones, recordemos que esto es de 1 a t, aquí estoy solamente escribiendo la contribución tésima, entonces ¿cuál sería el siguiente paso? Sería maximizar la suma de todas las contribuciones de 1 a t, con respecto a los parámetros de interés que son teta, bar pi y alfa. Esta es una función que evidentemente es altamente no lineal en los parámetros, por lo tanto se debe usar algún mecanismo de optimización. Cosa importante aquí, estamos asumiendo, por ejemplo, que la distribución aquí que estamos dando de partida es normal, porque estamos asumiendo que este z se distribuye normal. Sin embargo, se ha demostrado también que una aproximación muy buena, sobre todo que permite tener colas más anchas la distribución para capturar potenciales outlier en los retornos, es el uso de la distribución tStudent. Y de hecho hay ciertos métodos estadísticos que permiten que al momento de estimar el modelo, dentro de la misma función de verosimilitud, se puede incorporar, por ejemplo, los grados de libertad de esta distribución, que le llamamos B, donde estos grados, por ejemplo, pueden ser internamente estimados, de modo que entonces la distribución se parezca lo más posible a esta tStudent. Esos son algunos tipos de variantes. Entonces, para ilustrar el proceso de cómo estimar un modelo ARCH en IBIUS, vamos a usar los retornos del DAX 30, que recordemos le llamamos YT, y vamos a estimar el siguiente modelo ARCH. Vamos a estimar un modelo donde IT entonces, o la media condicional, va a ser un modelo tipo AR1. Si me fijo, esta primera ecuación es una AR1. Y la ecuación entonces que va a describir la varianza condicional, lo vamos a hacer con un P igual a 1, 2, 3, 5 y 7. O sea, vamos a partir primero con el modelo más básico hasta aquí. Luego vamos a incorporar 2 rezagos, 3 rezagos y 5 y 7. En eView es bastante sencillo hacer esto. La forma de hacerlo entonces es esta. Es la opción Quick, estimar ecuación. Y si ustedes se fijan dentro de los métodos de estimación, LS, aparece el modelo Arch, que está aquí. Una vez que nosotros seleccionamos esa opción, lo voy a mostrar cómo luce, y de hecho ya tenía estimado el modelo, se abre esta ventana. Y en esta ventana podemos distinguir como dos partes que son las más importantes. La primera parte, básicamente esta que estoy aquí señalando. Esta parte lo que hace es modelar o escribir la media condicional, que recordemos lo estamos haciendo como un proceso AR1, por lo tanto notamos la variable dependiente que es el retorno, la constante y AR1, que recuerden que es básicamente lo que hace anotar el primer rezago de la variable dependiente. Luego, en la parte inferior me dice qué tipo de modelo vamos a estimar y tenemos que dejar seleccionado Garch-Tarch, que es la opción que trae por defecto. Ahora me dice de qué orden va a estimar su modelo ARCH. Vamos a partir por el más básico, que es la estimación de un modelo AR1. Por lo tanto, vamos a poner solamente un rezago del error. Por lo tanto, eso queda escrito como 1. Y el resto de las opciones las dejamos seleccionada como 0. Si ustedes se recuerdan, cuando partimos de esto, dijimos vamos a asumir que la distribución del error es normal, pero podríamos asumir, por ejemplo, la tStudent y así otras distribuciones dentro de esta menú desplegable. Vamos a hacer esta estimación para toda la muestra disponible, ponemos OK, entonces aparece como resultado esta estimación. En la parte superior está la estimación de la media condicional, que es el modelo autorregresivo de orden 1, y en la parte inferior entonces está la estimación de la varianza condicional, donde aparece el coeficiente estimado, aparece la deviación estándar, este valor que le podemos llamar el t estadístico y la probabilidad asociada. Aquí está entonces escrito este modelo. ¿Cómo quería escrito en términos de ecuación? Bastante sencillo. Esto entonces, perdón, eso no era una línea que yo he escrito, estaba de antes. Entonces este modelo quería escrito de esta forma. Yo podría escribir que IT es igual a 0,03, que es esta constante. Después tenemos menos 0,01 por IT menos 1, que es el término autorregresivo de orden 1, y más el error, epsilon t.
Pero además entonces, como esta me da la ecuación de la varianza condicional, yo puedo escribir que sigma t cuadrado es igual a bar pi, que omega, que ya está estimado y es 1,71, y más el residuo al cuadrado, o sea, más en este caso 0,30 por el error t menos 1 al cuadrado. Y esta sería entonces la forma en la cual luce el modelo estimado. Una vez que tenemos el modelo estimado, podríamos ver, por ejemplo, si existen o no presencia de Arch. Recordemos que nosotros estamos modelando la volatilidad en clúster, por lo tanto, si el modelo está apropiadamente estimado, es decir, tenemos el suficiente número de rezagos o la media condicional está correctamente modelada, deberíamos entonces verificar que no existen efectos Arch. Para hacer entonces lo anterior en Idius, vamos a View, luego vamos a los diagnósticos de los residuos, y aparece el test Arch LM. Ponemos, por ejemplo, con 5 rezagos, ponemos OK, y si ustedes se fijan en la parte superior, aquí, me dice que yo puedo, en este caso, rechazar la hipótesis nula planteada. Recordemos que la hipótesis nula planteada es que no existe el efecto Arch. Es decir, que en este modelo, que es un modelo Arch, donde estamos intentando capturar, no hemos sido todavía capaces de capturar completamente los efectos Arch, y esto me está indicando que los residuos todavía entonces existen efectos Arch. Y es por eso que a continuación este modelo yo lo fui ampliando. Aquí en lugar de poner un rezago puse 2, 3, y aquí está el resumen entonces de todos estos modelos, que está el Arch 1, 2, 3, 5 y 7. Si ustedes se dan cuenta, primero que todo, todos los coeficientes Arch, que es esta parte, o sea, todo esto está asociado a la parte de la varianza, todos están en negrita porque tienen una probabilidad, que es lo que está entre paréntesis, que es menor al 5%. Por lo tanto, yo puedo rechazar la hipótesis nula. Estoy señalando que todos estos coeficientes son significativos. En la parte baja puse la sumatoria de esto alfa, que después vamos a ver que tiene una cierta interpretación. Lo importante es que en la medida que va aumentando los arch, 1, 2, 3, esta suma de estos alfa, ¿cierto?, va aumentando, pero sigue siendo menor que 1 porque es una condición de estabilidad prácticamente en este modelo. Además, en cada uno de estos modelos anoté los criterios de información de Schwartz, Hanakin y Akaike, y además fui probando entonces la presencia de heterocedasticidad condicional en los residuos. Aquí está, por ejemplo, lo que acabamos de ver, que yo podía rechazar la hipótesis nula, y en general la puedo rechazar en el ARCH 2, en el de orden 3, 4, pero si ustedes se fijan aquí, ya cuando tengo 7 rezagos, esta hipótesis no puede ser rechazada. Es decir, que el modelo ARCH7 pareciera, ¿cierto?, que logra capturar la volatilidad en clúster que presentan los residuos, los retornos. De hecho, si me fijo en los criterios de información y recordamos que el modelo óptimo o el modelo que debe ser preferido es aquel que tenga el menor criterio de información, y empiezo a mirar, todos en este caso coinciden en que el modelo de orden 7, el modelo ARCH de orden 7 entonces, es el que parece representar de mejor forma la volatilidad en clúster. Sin embargo, en general, y de acuerdo a lo que reporta la literatura, se considera que una debilidad, en este caso los modelos ARCH, la selección óptima del número de rezagos. Es decir, que yo podría empezar a hacer un juego casi infinito de encontrar el número óptimo de rezagos en la parte de la varianza condicional, y esto obviamente va aumentando la cantidad de parámetros que le vamos añadiendo al proceso de estimación, lo cual obviamente reduce los grados de libertad. Y además también se verifica en la literatura que los coeficientes estimados son a menudo son relativamente inestables. Es decir, que si comparo un modelo ARCH 7 con un modelo ARCH 20, puede que cambien rotundamente los coeficientes que antes eran significativos, pasen a ser no significativos.